están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Carly y el día de hoy vamos a hablar de un libro de una de mis autoras favoritas, que es Anne Rice, y el libro es Entrevista con el vampiro. La verdad, yo nunca había leído este libro, a pesar de que me gusta mucho la autora. Este libro forma parte de la saga de Crónicas Vampíricas, que son 13 libros y este es el número 1. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de él o han visto la película con Brad Pitt, pero personalmente no he visto la película completa, he visto solamente fragmentos y el libro me gustó bastante. Antes de comentarles de qué va el libro, es importante decir que Anne Rice lo escribió en 1973 y lo publicaron en 1976, pero este libro está dedicado a su hija Michelle, quien tenía leucemia. Anne Rice perdió a su hija cuando la niña tenía 5 años. Entonces, uno de los personajes principales del libro está inspirado totalmente en su hija Michelle. El personaje es Claudia, una niña vampiro que la convierten cuando ella tenía 5 años. A partir de ahí, podemos decir que el libro está narrado a través de la voz de Luis, que es el personaje principal, y él le está contando a un periodista cómo es que fue convertido, quién lo convirtió, cómo era su vida antes de ser vampiro, y de ahí está el título, Entrevista con el vampiro. Luis nos empieza a narrar su vida en Nueva Orleans, una vida normal de una persona con mucho dinero, tenía un poder adquisitivo bastante bueno, y le va narrando al periodista cómo es que era su vida, cuáles eran sus conflictos, cómo era la relación con su familia, incluso antes de conocer a Lestat. Lestat es el otro personaje principal. Lestat es quien convierte en vampiro a Luis y a Claudia. Es, digamos, como el vampiro antiguo que ellos conocen, y Lestat y Luis son completamente distintos. La vida de Lestat es una vida de venganza. Él tiene un conflicto interno ahí bastante fuerte contra los humanos, porque los ve, pues sí, como algo muy denigrante de la sociedad. No los respeta en absoluto y solo los ve como fuente de alimento, ¿no? Como para alimentarse todos los días y hasta ahí. Y Luis no, porque a pesar de que lo convierten a una edad pues relativamente joven, pero él nunca deja de sentirse humano. Él siempre tiene una parte como muy sensible, muy melancólica, y él no está de acuerdo con lo que Lestat está haciendo. A lo largo del libro vamos viendo este conflicto interno que tiene Luis y estas meditaciones que él hace. Luis es un hombre bastante melancólico, se cuestiona mucho las cosas, él tiene un conflicto moral muy fuerte, eso le va dando como mucha sensibilidad y también va haciendo que la manera de redactar de Anne Rice haga que el libro se vuelva muy hipnótico. ¿A qué me refiero con hipnótico? A que te dan ganas de seguir leyendo. Hay libros que de repente se tornan aburridos o que te cansan. Este libro particularmente no es así. La manera en que ella te va contando la historia o que hace que el personaje de Luis te lo vaya narrando, te hace que te enganches. Eso hace que el libro tenga un ritmo bastante agradable, la verdad. No es un libro lleno de acción, sin embargo, sí te mantiene atento. La historia se desarrolla en Nueva Orleans, en un Nueva Orleans antiguo, pero a pesar de que te está contando la historia, no en el presente, no se siente como una historia antigua, ni como una historia así de, hace muchísimos años, sino que se siente muy vigente. Eso también es un punto a favor, o es algo que me gustó mucho de este libro, y el cómo va mostrando a los personajes en su parte más sensible. Los 3 personajes principales, que son Claudia, Luis y Lestat, tienen unos conflictos internos bastante particulares. Durante el libro te va mostrando como diferentes facetas de cada uno de ellos. Tú te vas dando cuenta de cuál es su personalidad, de cuáles son sus intereses, de qué es lo que les preocupa, y todo lo que les va sucediendo a lo largo del libro te va haciendo que o te enternezcas o que te enganches con un personaje o que sientas empatía por alguno de ellos, y al contrario, que por otro sientas como más rechazo, más repulsión. Es un libro que yo no recomendaría para jóvenes. Yo creo que sería como de 16 en adelante. No tanto por el tema de los vampiros, sino porque sí hay conflictos internos que para los más jóvenes podrían ser difíciles de entender. Pero cuando ya lo lees con otra perspectiva, sí vas dándote cuenta de, por ejemplo, a qué se refería o por qué quiso plasmar Anne Rice
en su personaje de Claudia, su hija. Sí te puedes dar cuenta de ese dolor de mamá, de nunca poder ver crecer a su hija, de que siempre iba a estar como una niña, de que ella no iba a poder verla nunca crecer, ni imaginar cómo hubiera sido su futuro. Y en este personaje de Claudia sí se nota ese dolor y sí se siente como ese pesar, porque al personaje es uno de los cuestionamientos que tiene durante el libro de siempre voy a estar así, nunca voy a conocer el mundo porque soy una niña. Ese conflicto o ese problema que ella se plantea sí es una parte importante de la historia. A mí me gustó mucho, de verdad. Al principio no estaba segura de qué pensar porque me pareció muy fuerte, pero conforme vas avanzando vas logrando entender, porque la autora te hace con comentarios muy sutiles, te hace entender cuál es realmente el interés de los personajes, y el libro te va llevando por la misma historia. Al saber que es una saga y que este es el primero de 13 libros, también te vas dando cuenta de que los personajes van a evolucionar más adelante, ¿no? Después de este libro sigue el 2, que es Lestat, el vampiro, y ahí obviamente pues se desarrolla toda la historia del Lestat. El que aquí te da una probadita de ese personaje, sí te dan ganas de querer leer el siguiente, porque es un personaje sumamente complejo. Todos lo son personajes complejos, son personajes que te hace quererlos y odiarlos al mismo tiempo. Entonces, ese interés por seguir leyendo y saber qué más va a pasar, no lo tiene cualquier libro. En ese sentido, sí les recomiendo Entrevista por el vampiro. Obviamente, después de este libro voy a ver la película porque es una historia bastante buena. Sí quiero ver cómo la plasmaron. Todos sabemos que las películas y los libros son distintos. Yo no me atrevería a decir que mejores o peores unos de otros, simplemente distintos, pero basado en la historia. La historia tiene mucho para dar y sí se lo recomiendo. Les digo, hay que tener cuidado con las edades. No lo pondría para un club de lectura de adolescentes ni de bachillerato, no, pero sí para un club de lectura de adultos. Entonces ahí sí yo creo que les gustaría mucho. Si no han leído vampiros y si no son mucho del tema de los vampiros, podría gustarles, de verdad. O sea, rompamos un poco ese como estereotipo que tenemos con los vampiros. Son personajes muy complejos, son personajes también para mí bastante entrañables. Me gusta mucho el tema de los vampiros, pero los vampiros de Anne Rice. Sí, denle una oportunidad si es que nunca lo han leído. Si es que les gusta el tema de los vampiros y han leído otros de la autora, déjenme en los comentarios también. No olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias por sus likes y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!